La Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, SME conocida simplemente como Radio Televisión Española, es una sociedad mercantil estatal que organiza la gestión indirecta del servicio público de radio y televisión de España. Fue creada en 2007 tras la refundación del antiguo ente público Radio Televisión Española. La corporación divide sus servicios de televisión y de radio en dos divisiones: Televisión Española para los audiovisuales y Radio Nacional de España para los radiofónicos, que previamente habían sido empresas integradas en el ente al que sustituyó. Su funcionamiento desde enero de 2010 es financiado mediante una partida de los presupuestos generales del Estado, que cubre el 50% de los gastos, mientras que la otra mitad proviene de un impuesto extra del 0,9% a las compañías telefónicas, el 3% de los ingresos de las televisiones privadas abiertas y el 1,5% de las televisiones de pago. Además de sus divisiones de medios, RTVE también alberga en su seno otras secciones con otro tipo de actividades, como el Instituto RTVE o la Orquesta Sinfónica de RTVE. Además, es miembro de la Unión Europea de Radiodifusión. Historia. En el ejercicio de su función de servicio público, el ente público RTVE debía servir como vehículo esencial de información y participación política de los ciudadanos, de formación de la opinión pública, de cooperación con el sistema educativo, de difusión de la cultura española y de sus nacionalidades y regiones, así como medio capital para contribuir a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, con especial atención a la protección de los marginados y a la no discriminación de la mujer. El ente se conformó en 1980 con el Estatuto de la Radio y la Televisión que englobó en el ente público RTVE, las sociedades estatales Radio Nacional de España, Radio Cadena Española y Televisión Española y disolvió el anterior ente autónomo RTVE. La red de difusión, el Instituto de Radio y Televisión Española y la Orquesta y Coros de RTVE quedaron integradas como servicios comunes adscritos al ente. Los gobiernos del PSOE. Tras la victoria del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones generales de 1982, es nombrado director general de RTVE José María Calviño. Su mandato al frente de la radio y televisión públicas en España se prolongó hasta 1986 y no estuvo exento de críticas, polémicas y acusaciones de manipulación partidista. Pretendió renovar por completo la imagen y espíritu de la televisión en España. De esa época datan programas innovadores y vanguardistas como La Bola de Cristal, Si yo fuera presidente o La Edad de Oro que aspiran a la implantación de un modelo de televisión pública de calidad. Ello, sin embargo, no impidió que los horarios privilegiados los ocupasen series norteamericanas como Dinastía o Falcon Crest. En cuanto a su política informativa, nombró a José Luis Balbín como director de los servicios informativos de TVE. Sin embargo, posteriores desavenencias entre ambos provocaron su destitución y la retirada del programa La Clave. Fue sustituido primero por Enrique Vázquez y luego por Enric Sopena. Durante el mandato de Calviño también se destituyó a otros rostros clásicos de la información en TVE, como Paloma Gómez Borrero, corresponsal de TVE en Roma y el Vaticano. Al mismo tiempo, incorporó a una nueva generación de periodistas, abanderada por Paco Lobatón, Concha García Campoy y Ángeles Caso, que renovaron la imagen de los telediarios. Entre los escándalos políticos de la época figura la polémica generada por la sobreimpresión de las siglas del PSOE en la repetición de los goles de Emilio Butragueño en el partido España-Dinamarca de la Copa Mundial de Fútbol de 1986, en el telediario 2 de 19 de junio de 1986. La gestión de los informativos durante todo ese periodo fue constante causa de polémica por las continuas acusaciones de manipulación política y el profesional del medio, Luis Mariñas, llegó a afirmar que el texto de las noticias era revisado previamente por el gobierno. Tras las elecciones generales de 1986, Calviño fue relevado en su puesto por Pilar Miró. Esta consigue inaugurar los míticos estudios Buñuel en 1988. En su periodo se suprimieron programas muy populares como La Bola de Cristal. En cuanto a su política informativa,
nombró a Julio de Benito como director de los servicios informativos de TVE. En enero de 1989, Miró es relevada al frente del ente público por Luis Solana. Contó con Diego Carcedo en la dirección de los servicios informativos de TVE. Tras el breve paréntesis de Luis Solana, en 1990 Jordi García Candau es nombrado nuevo director general de RTVE y confía la dirección de los servicios informativos de TVE a la periodista María Antonia Iglesias. Uno de sus máximos retos es el de enfrentar el nacimiento de las televisiones privadas. Telediario, como el resto de los programas de la parrilla de la cadena pública, se encuentran por primera vez en la historia, con espacios de la competencia con los que a partir de ese momento deberán competir para conservar la audiencia. En esa época arrecian las denuncias por el PP de manipulación informativa en TVE. Se pone por ejemplo de relieve por parte del principal partido de la oposición que en el telediario emitido el 28 de octubre de 1992, se calificó la década de gobiernos presididos por Felipe González como, una época llena de éxitos y metas conseguidas. Los gobiernos del PP. Tras la victoria del PP en las elecciones generales de 1996, es nombrada directora general de RTVE Mónica Ridruejo. En los primeros años del gobierno del Partido Popular, coinciden en la misma persona, Ernesto Sáenz de Buruaga, la dirección de los servicios informativos de TVE y la dirección y presentación del principal telediario, el de las 21:00. El mandato de Ridruejo se caracterizó por la gestión independiente y profesional del mayor grupo audiovisual en España, pero en una situación de quiebra técnica y de falta de adecuación al mercado. Diseñó un plan de reestructuración para su aprobación por el Gobierno y el Parlamento, así como una cuidada gestión de contenidos en la programación de la televisión, la radio y otros medios. En ese sentido, presentó al Gobierno un plan de renovación en diciembre de 1996 y dirigió el lanzamiento de una oferta de canales digitales para su emisión nacional e internacional. Sin embargo, dimitió un año después de su nombramiento, en febrero de 1997, al no tener el Gobierno intención de reestructurar el ente público dependiente del Estado. Sería sustituida por Fernando López Zamor. El 29 de abril de 1998, tras la marcha de Ernesto Sáenz de Buruaga y el 23 de julio de ese año de Matías Prats a Antena 3, Javier González Ferrari asume la dirección de los servicios informativos. Fernando López Zamor únicamente permanecería poco más de un año en el cargo, siendo sustituido en noviembre de 1998 por Pío Cabanillas Alonso. Tras las elecciones generales celebradas en 2000 y la obtención de la mayoría absoluta por parte del Partido Popular, Pío Cabanillas deja su cargo tras ser nombrado ministro portavoz del gobierno de José María Aznar. Entonces, fue sustituido en el cargo de director general de RTVE por Javier González Ferrari, el hasta entonces director de los servicios informativos. Tras esto, Alfredo Urdazi sustituyó a González Ferrari como director de los servicios informativos de TVE, continuando como presentador del Telediario 2. Durante su mandato, que se prolongó hasta 2002, RTVE pasó a depender desde el 1 de enero de 2001 de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que se encargó de la elaboración de un plan de viabilidad del ente y que proponía la segregación de RTVE en dos entidades, una de carácter comercial y otra de servicio público. Javier González Ferrari se opuso al contenido de esa propuesta y en octubre de 2001 ante la Comisión de Control de RTVE del Congreso de los Diputados anunció finalmente que no se aplicaría. Poco después y tras el relevo en la dirección de la SEPI de Pedro Ferreras por Ignacio Ruiz Jarabo, se aprobó una nueva versión del plan, que preveía la eliminación de la deuda para 2004. La restricción en el gasto llevó a renunciar a la adquisición de los derechos de la Copa Mundial de Fútbol de 2002. Por otro lado, su neutralidad e imparcialidad fueron muy cuestionadas por los partidos políticos de la oposición. El PSOE solicitó su dimisión en diciembre de 2001 con motivo de la cobertura realizada de la manifestación contra la Ley Orgánica de Universidades y en marzo de 2002 por la cancelación de una entrevista a Javier Solana. En esa época, además,
se produce la primera sentencia judicial condenatoria por manipulación informativa dictada por la Audiencia Nacional como consecuencia de la demanda interpuesta por el sindicato CCOO. Sobre el tratamiento informativo de la huelga general de 20 de junio de 2002 y que Urdaci lee en antena el 15 de octubre de 2003, pronunciando el nombre del sindicato en la literalidad de sus siglas tan solo un mes después de la huelga, el 19 de julio, González Ferrari fue relevado de su cargo a petición propia. Fue entonces nombrado para sustituirle el periodista José Antonio Sánchez. Durante ese periodo hubo fuertes críticas por parte de grupos parlamentarios de la oposición a la gestión al frente del ente público y en abril de 2003 el PSOE llegó a presentar una proposición no de ley, exigiendo su destitución del cargo con acusaciones de infringir el artículo 20 de la Constitución española que garantiza el derecho a la información. Distintos medios, instituciones y sobre todo los partidos de la oposición son muy críticos con la presunta falta de neutralidad de los informativos del momento y en especial con la labor de Alfredo Urdaci. El tratamiento informativo dado a la guerra de Irak es objeto de estudio por la Universidad Carlos III de Madrid y la UNED, que no dudan de calificarlo de sesgado y alejado de la realidad social. En febrero de 2003 el PSOE llega incluso a presentar una proposición no de ley en la que solicita la destitución del periodista. El 30 de enero de 2004, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa citó a TVE como ejemplo de clientelismo político y paternalismo estatal tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. TVE fue acusada de seguir órdenes del gobierno del Partido Popular atribuyendo bajo la dirección de Alfredo Urdaci, los atentados del 11 de marzo a la banda terrorista ETA y no a Al-Qaeda. Días posteriores a los atentados y antes de las elecciones, diversas televisiones internacionales reprocharon al gobierno y a Televisión Española el intento de ocultar la verdad ante una posible derrota del PP como consecuencia de la guerra de Irak. Los gobiernos del PSOE. Tras el triunfo del PSOE en las elecciones generales de marzo de 2004, este renueva la directiva de RTVE, tomando el cargo de directora general Carmen Cafarel, que retira en su primer día como directora los dos recursos que RTVE tenía interpuestos contra la sentencia en el Supremo, que ya habían sido admitidos a trámite. La primera tarea de Cafarel en RTVE es la renovación de sus cargos. Entre ellos, nombra a Fran Llorente como director de los servicios informativos de TVE en sustitución de Alfredo Urdaci. Durante esta etapa, los informativos de TVE son reconocidos mundialmente por su calidad, independencia y pluralidad, recibiendo el telediario 2 de enero de 2009 el premio al mejor informativo del mundo de los Media Tenor Global TV Awards, superando a los informativos de la BBC, la TF1, la ABC o la RAI, entre otros y recibiendo el segundo puesto de ese mismo premio en 2010, solo superado por los informativos de TF1. En 2011 recibió el Premio Nacional de Televisión. Esto no impide sin embargo que los representantes de la oposición reiteren sus denuncias de manipulación informativa. Así, el Partido Popular llega a solicitar la dimisión de Fran Llorente por la emisión de un reportaje sobre los abusos cometidos en la cárcel de Abu Ghraib en el que se coló un fotograma de Mariano Rajoy al final o por la emisión el 13 de enero de 2010 de dos vídeos falsos, uno sobre Haití y otro sobre una riada en Ciudad Real. Además, el principal partido de la oposición denuncia en 2011, una supuesta manipulación informativa en beneficio del PSOE, en función de a su juicio, desequilibrio desmedido en los tiempos dedicados a informar sobre actividades de los respectivos líderes de ambas formaciones políticas. Durante su gestión se abordó la reforma de Radiotelevisión Española que implicó la asunción de la deuda histórica, la transformación del ente público en la corporación RTVE y la aprobación de una reforma laboral que implicó la salida voluntaria del ente de 4.150 profesionales de 2007 a 2009, con el apoyo unánime de todos los grupos sindicales y el refrendo del 80% de los trabajadores. Además, la reforma supuso la modernización tecnológica de la empresa. La Ley de la Radio y la Televisión Estatal de 5 de junio de 2006 disolvió el ente y las sociedades TVE, SA y RNE, SA creando la actual corporación RTVE. A partir de entonces, en vez de ser nombrado por el gobierno,
el presidente debía ser elegido en el Parlamento por los 2/3 de los diputados. En la primera designación de los consejeros y del presidente de la corporación RTVE, si transcurridos 2 meses desde la primera votación en cada Cámara no se alcanzare la mayoría de 2/3, el Congreso podrá designar por mayoría absoluta a los 12 consejeros y al presidente. El 19 de diciembre de 2006, el Congreso de los Diputados eligió por primera vez en la historia de la radio y la televisión del Estado, al presidente de la corporación, el periodista Luis Fernández Fernández, consejero a propuesta del PSOE, que lo será también del Consejo de Administración. En 2007 se creó la Dirección de Medios Interactivos RTVE al mismo nivel jerárquico que TVE o RNE. El 23 de noviembre de 2009, Luis Fernández presenta su dimisión debido presuntamente a su desacuerdo con la decisión del gobierno de aprobar una nueva ley de financiación de RTVE, la cual eliminaba en el ente los anuncios publicitarios. En su lugar es elegido también por consenso parlamentario, Alberto Oliart, exministro de Sanidad y Defensa. Oliart es designado presidente de RTVE el 24 de noviembre de 2009. Durante su mandato, TVE dejó de emitir publicidad. El 25 de junio de 2010 el Consejo de Ministros autoriza la fusión de las 3 sociedades mercantiles estatales englobadas en RTVE, pasando a formar una única sociedad, tal como había solicitado el Consejo de Administración de RTVE, con el fin de lograr una mayor eficiencia y ahorro de la organización. Oliart dimitió de su cargo el 6 de julio de ese año por motivos personales, tras conocerse que RTVE había adjudicado un contrato a la empresa de la que su hijo Pablo era administrador único. Tras la dimisión de Oliart, la presidencia de la corporación RTVE quedó vacante, mientras que la presidencia del Consejo de Administración de RTVE la ocupan de forma rotatoria y mensual desde julio de 2011 a junio de 2012, los distintos miembros de dicho órgano. Los gobiernos del PP. Tras la nueva victoria del PP en las elecciones generales de noviembre de 2011, la ley de 2006 quedó modificada el 20 de abril de 2012, cuando el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley, reduciendo el número de miembros del Consejo de Administración de 12 a 9 y modificando el método de designación del presidente de la corporación. Si no se logra la mayoría de 2/3 para la elección, esta podrá hacerse 48 horas después en una segunda vuelta por mayoría absoluta. El 4 de junio de 2012 se conoció a propuesta del gobierno del PP, que el nuevo presidente de RTVE sería Leopoldo González Echenique. Su nombramiento salió adelante el 28 de junio con respaldo de mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Tras esto, Julio Somoano fue nombrado director de los servicios informativos de TVE, sustituyendo a Fran Llorente. Durante su mandato hubo fuertes críticas por parte de los grupos parlamentarios de la oposición a su gestión al frente de la corporación y en julio de 2014, el sindicato CCOO llegó a presentar una denuncia ante Sala de lo Social de la Audiencia Nacional contra Echenique, acusándole de actuar con mala fe en la negociación del convenio colectivo y haber vulnerado los artículos 28.1 y 37 de la Constitución, que recogen el derecho a recibir una información correcta y adecuada, así como de haber presentado una falsa información económica de la empresa, vulnerando así el Estatuto de los Trabajadores. Distintos analistas, medios y sobre todo, los partidos de la oposición son muy críticos con la presunta falta de neutralidad de los informativos de ese momento, debido a que, entre otras cosas, la primera polémica de orden político no tarda ni un año en llegar y viene motivada por el tratamiento dado a la celebración de la Diada de Cataluña el 11 de septiembre, noticia que se relega al minuto 20 de emisión, generando incluso un debate al respecto en sede parlamentaria. Controversias posteriores incluyen el supuesto trato favorable hacia el gobierno y el PP en noticias relacionadas con el caso Bárcenas, un tratamiento el cual los partidos de la oposición y varios trabajadores de la redacción de los informativos no dudan en calificar de zafia, manipulación o de intento de exculpar al PP. El 29 de enero de 2013, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa mostró, igual que lo hizo en el año 2004, su preocupación por las injerencias políticas a las que presuntamente se ve sometida TVE.
El 25 de septiembre de 2014, Echenique dimitió como presidente de RTVE tras la negativa del gobierno a hacer una inyección de 130 millones de euros como plan de viabilidad financiera para la corporación. Por ello fue nombrado presidente en funciones de RTVE José Manuel Peñalosa, miembro del Consejo de Administración a propuesta del PP. El 6 de octubre de 2014, el gobierno del Partido Popular dio a conocer que el nuevo presidente de RTVE sería José Antonio Sánchez Domínguez, hasta entonces director general del ente público de Radiotelevisión Madrid y que ya había ocupado este mismo cargo en RTVE entre 2002 y 2004. Su nombramiento salió adelante el 22 de octubre con respaldo de mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Tras esto, José Antonio Álvarez Gundín, hasta entonces subdirector de Opinión de La Razón, es nombrado nuevo director de informativos de TVE, reemplazando a Julio Somoano. Los gobiernos del PSOE. El 27 de julio de 2018, el Congreso de los Diputados, aprueba por mayoría absoluta el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora provisional única de la RTVE. Rosa María Mateo pasa a desempeñar las funciones de la presidencia de RTVE y de los miembros del Consejo de Administración. El 31 de julio de 2018, Mateo nombra a Begoña Alegría, directora de informativos de Televisión Española. Días más tarde, Elena Sánchez es nombrada secretaria general de RTVE, Federico Montero director general corporativo, María Escario directora de Comunicación y Relaciones Institucionales, Fran Llorente director de Proyectos y Estrategia, Paloma Zuriaga directora de RNE y Raúl Heizman director de Informativos de RNE. Por su parte, Eladio Jareño continúa como director de TVE. En 2019, Tony Sevilla abandona RTVE y se nombra a Fernando López Puig como nuevo director de contenidos y canales de TVE, manteniendo sus funciones como director de cine y ficción. El 4 de septiembre de 2019, Rosa María Mateo nombra a David Valcarce director de TVE, a Enrique Hernández director de Información y Actualidad de RTVE y a Víctor Sánchez director de Medios y Operaciones de TVE. El 22 de enero de 2020, tras un año y medio como administradora única y tras la formación del nuevo Ejecutivo Socialista, Mateo pone su cargo a disposición de Pedro Sánchez. Se había comprometido a estar al frente de la corporación entre 2 y 3 meses. Así, los 17 expertos designados para evaluar un hipotético concurso público, se han referido a esta situación como de grave irregularidad democrática. Rosa María Mateo ha llevado a cabo una gestión marcada por un presupuesto congelado, una bajada generalizada de audiencia y diversos escándalos laborales. Pocas semanas después, reconsidera su decisión de abandonar el puesto. El 25 de febrero de 2021, el Congreso de los Diputados con 249 votos eligió a 6 vocales del Consejo de Administración, Elena Sánchez Caballero, José Manuel Martín Medem, María Carmen Sastre Bellas, Genaro Castro Muiña y Juan José Baños Loinaz. Por su parte el Senado con los votos de 2/3 de la Cámara eligió a otros 4 vocales el 24 de marzo de 2021, Ramón Colomes Matges, Concepción Carmen Cascajosa Virino, Roberto Laquida Inzabalza y María Consuelo Aparicio Avendaño y por último el Congreso de los Diputados el 25 de marzo de 2021 eligió por 247 votos a José Manuel Pérez Tornero, como presidente de la Corporación RTVE. Tanto el presidente, como los 10 vocales del Consejo de Administración tomaron posesión de sus cargos al día siguiente, 26 de marzo de 2021, poniendo fin así al mandato de Rosa María Mateo como administradora provisional única de la corporación. En aras de una mayor eficacia en la gestión de los recursos, el 26 de mayo de 2021 se hizo público una profunda renovación de la estructura orgánica de la corporación. De este modo desaparecen las direcciones de TVE y RNE y se crea un organigrama con departamentos transversales. El 2022 adquirió los derechos de la Copa Mundial de Fútbol de 2022, 24 años después de la última cita mundialista emitida por la radiotelevisión pública, la de Francia 1998, campeonato que emitió íntegro.
También adquirió los derechos de la Eurocopa 2024, recuperando los derechos de esta cita futbolística 20 años después, de la última emitida por la cadena pública, la Eurocopa 2004. El 27 de septiembre de 2022, José Manuel Pérez Tornero dimitió como presidente de la corporación RTVE, al no sentirse apoyado por el Consejo de Administración de RTVE. Elena Sánchez Caballero, miembro del Consejo de Administración, fue nombrada presidenta interina sin funciones ejecutivas del Consejo, ese mismo día, hasta la elección del nuevo consejero / que tome las riendas de la corporación. Por su parte, Alfonso María Morales Fernández y Marta Torralbo Liébanas asumen las funciones ejecutivas. El 4 de octubre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó una modificación de los estatutos sociales de la corporación a instancias de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para que la presidenta tenga poderes ejecutivos, ya que con la anterior redacción de los estatutos de RTVE, Elena Sánchez tenía potestad para presidir el Consejo de Administración, pero no para firmar acuerdos sociales, ni poner en marcha planes de empleo o grandes inversiones en la corporación. Naturaleza jurídica. Actualmente la corporación RTVE tiene naturaleza jurídica de sociedad anónima y su capital social es de titularidad íntegramente estatal, aunque es institucionalmente independiente respecto del Gobierno y la Administración General del Estado. Si bien está bajo supervisión del Gobierno, la cual es ejercida por la Secretaría de Estado de Comunicación del Ministerio de la Presidencia. Funciones reguladas por ley. El artículo 3 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal especifica que en el ejercicio de su función de servicio público, RTVE deberá, entre otras cosas, promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores cívicos. Garantizar la información objetiva, veraz y plural. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones. Promover la cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad lingüística y cultural de España. Ofrecer acceso a los distintos géneros de programación y a los acontecimientos institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de la audiencia, prestando atención a aquellos temas de especial interés público. Tener por objetivo atender a la más amplia audiencia, asegurando la máxima continuidad y cobertura geográfica y social, con el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética. Actividades. RTVE tiene diversos canales dedicados a diferentes temas y géneros, que están agrupados según el medio de difusión y las empresas que aglutina. Actualmente cuenta con 6 canales de televisión y 5 canales de radio. Televisión. En televisión, Televisión Española agrupa para la emisión dentro de territorio español 2 canales generalistas y otros 3 temáticos, de los cuales 5 emiten en alta definición, además de un canal 4K en pruebas. Todas las cadenas se pueden ver por TDT, plataformas de satélite o cable. Los canales son extintos. Televisión en el exterior. Radio. En radio, Radio Nacional de España cuenta con 6 emisoras, de las cuales 4 abarcan el territorio nacional, una es exclusiva para Cataluña y otra se emite por onda corta fuera de España. Se emiten también por TDT. Cadenas extintas. Cine. Según la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, cuyo artículo referente a la financiación de obras audiovisuales sigue vigente en la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva de cobertura estatal o autonómica deberán contribuir anualmente a la financiación anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para televisión, así como documentales y películas y series de animación, con el 5% de los ingresos devengados en el ejercicio anterior conforme a su cuenta de explotación. Para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de titularidad pública de cobertura estatal o autonómica esta obligación será del 6%.
Internet. Gestionada por RTVE Digital, en rtve.es se unen los dos grupos de televisión y radio. Dentro del sitio se puede escuchar los canales de Radio Nacional de España en directo, ver los programas emitidos la última semana en televisión española a través de RTVE Play, leer los blogs de los profesionales de la corporación, consultar las noticias y ver diversos acontecimientos en directo. Además, cuenta con la plataforma de contenidos digitales, como es el caso de las webseries, de los medios interactivos RTVE. Críticas y polémicas. Eurovisión. En 2017, el cantante Manel Navarro fue seleccionado para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2017 con su tema Do It For Your Lover. En el programa Objetivo Eurovisión, creado por RTVE para elegir al candidato al certamen, las votaciones de los telespectadores y las del jurado acabaron en empate entre Manel, el ganador del voto del jurado, y Mirela, la ganadora del voto de los telespectadores. Ante esto, solamente el jurado volvió a votar para romper el empate y por 2-1 eligió a Manel como representante, ante críticas y abucheos del público presente. Uno de los integrantes del jurado, Xavi Martínez, era amigo personal de Manel y le había estado promocionando previamente en su programa de los 40, lo que iba contra las normas del concurso. En cuanto se supo el resultado, se desató un aluvión de críticas al ganador en redes sociales y a la producción de la gala, además de alegatos de fraude en las votaciones para favorecer a Manel. Incluso el PSOE, partido en la oposición al gobierno de España en ese momento, pidió explicaciones por la elección a RTVE en el Congreso de los Diputados. Manel consiguió el último puesto del certamen. En 2022 ocurrió algo similar. La cantante Chanel Terrero fue seleccionada para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022, con su tema Slomo. Los telespectadores del programa creado por RTVE para elegir al candidato al certamen, Benidorm Fest 2022, dejaron al grupo Tansugueiras en primera posición y a Chanel Terrero en tercera posición. Por su parte, los votos del jurado dejaron al grupo Tansugueiras en quinto lugar y a Chanel Terrero en primer lugar, por lo que Chanel quedó elegida en la suma final, prevaleciendo otra vez el voto del jurado frente al de los telespectadores. Una de las integrantes del jurado, Miriam Beneditet, había trabajado anteriormente con la cantante elegida y algunos fans pensaron que esto podría haber favorecido a Chanel. En cuanto se supo el resultado, se desató un aluvión de críticas a la producción del concurso y a la ganadora en redes sociales, con el #Tongazo como trending topic en España, además de alegatos de fraude en las votaciones para favorecer a Chanel. En los días posteriores a la final, partidos políticos como el BNG y En Común anunciaron que pedirían explicaciones sobre el sistema de votación a RTVE en el Congreso de los Diputados, como también anunció el sindicato Comisiones Obreras de RTVE, mientras que el Partido Popular hizo lo mismo en el Senado. Chanel consiguió el tercer puesto en el certamen, el mejor resultado de España en 27 años, desde 1995. Consejo de Administración. Consejo de Administración desde el 27 de septiembre de 2022. Composición histórica del Consejo de Administración. El Consejo de Administración de RTVE se creó en 1980, cuando el organismo autónomo Radio Televisión Española pasó a ser ente público. Entre 2018 y 2021 no hubo consejo, porque las funciones de los consejeros y de la presidencia de la corporación fueron asumidas por la administradora provisional única. El voto del director general / presidente vale el doble para desempatar las votaciones en caso de empate. Estructura organizativa. Fuente: Estructura de la Corporación RTVE a 11 de octubre de 2022. Identidad corporativa. Los logos actuales de Radiotelevisión Española son de agosto de 2008, creados por la empresa Summa, en los que la luz cobra especial importancia al consistir el movimiento del logo en el efecto de la luz. Una tipografía redondeada y en la que destaca una E alargada constituye la imagen de RTVE, TVE y RNE.
Radio Televisión Española tiene el color naranja de fondo, Televisión Española el azul en distintos tonos como predominante, aunque en los canales especializados se usa también el rosa, el naranja y el rojo, y Radio Nacional de España el rojo. Anteriores a estos se componían de las letras RTVE unidas, diseño de Emilio Sáenz hacia los años 60, y rediseñado en 1991 por José Jiménez de Pueblo. Estos logos reemplazaron a los antiguos que databan de los años 60 en el caso de TVE y RTVE, y de los 80 por la parte de RNE. La imagen de los antiguos no era uniforme en todas las empresas de la corporación.